observó: eso que tú has dicho ya sabíamos, solo que tú lo has dicho de una manera diferente, efectivamente. Esto que yo voy a decir hoy nos lo susurra el Espíritu en la conciencia y en el corazón desde siempre. Hay mucha gente que ha servido a la perfección durante su vida por puro espíritu cristiano sin que le tuvieran que dar ninguna charla como esta. Lo que pasa es que eso no está escrito en ninguna parte y conviene que se diga de vez en cuando para recordarlo. No hay mucha literatura sobre el tema, casi nada, y conviene que vayamos explicitándolo, aclarándolo un poquito para entender qué sí es servir en cristiano y qué no. ¿A dos? Bien. Esaten genuen zerbitzua guretzat zela beharrean dagoen norbaiti laguntzea. Daukan behar horri ase eta hortik ateratzen nolabait esateko, ezta? Gizakia behar askoz markatuta dago eta behar horiek asetzen ez baditu, ez da iristen zoriontsu izatera. Beraz, guk daukagun gaitasunetik egin dezakeguna persona baten beharrak asetzeko hori da zerbitzua. Servir, decíamos que era una actitud que consistía en asistir, atender al quien está necesitado en su necesidad, a remediar su necesidad, ¿vale? Si nos pusiéramos un poquito agustinianos, para simplificarlo aún más, diríamos: servir es hacerle a alguien el bien que le falta. Eso es, porque servir siempre es hacer un bien a alguien que necesita, que no tiene lo que necesita para ser feliz, para estar completo, para estar pleno, ¿de acuerdo? Y decíamos que servir se puede servir de muchas maneras, pero que a nosotros nos interesaba como cristianos precisar qué era servir como Cristo, según su intención, según su sentimiento, según su estilo, según su mensaje. Y el mensaje cristiano acerca del servicio tiene características muy claras. Tenemos que recordar otra vez, y esto es una cosa impepinable, indudable, que la primera persona que en la historia de la humanidad propone el servicio como una actitud moral, como una actitud escogida, es Jesucristo, es Jesús de Nazaret. Antes de él nadie lo propone. Existía el servicio, pero como parte de una obligación, como parte de un sistema político, como parte de una tradición, pero no como algo escogido por alguien para hacer un bien. Y todos los que después de Cristo han hablado del servicio, se puede decir que no son muy originales porque todos han partido de lo que dijo él. Las ideas originales fundamentales son de Jesús. Luego cada uno puede haber desarrollado un aspecto o le puede haber dado un color u otro, puede haber dicho alguna cosa de más, pero nadie se sale de eso. Lo fundamental lo dijo Jesús. Y nosotros mirábamos a Jesús no solo como Jesús de Nazaret, quien ya conocemos, el Jesús histórico, sino también le miramos como Cristo, como el Señor desde la fe, como aquel que nos dice lo que necesitamos saber sobre Dios y que es el rostro de Dios y el abrazo de Dios para nosotros. Los que estamos aquí hoy, pues así lo sentimos. Bien. Entonces, tenemos que remontarnos a donde lo dejamos. En la otra charla era tiempo de Adviento y habíamos hablado un poquito desde ese ambiente prenavideño. Hablábamos de la primera venida de Cristo, de su nacimiento, hablábamos un poco del servicio, un poco guiándonos por la imagen de María a través de las escenas de la Anunciación, de la visitación, del nacimiento de Jesús en Belén. Habíamos llegado con María hasta las bodas de Caná, si os lo recordáis, ¿verdad? Al comienzo de la vida pública de Jesús. Como ahora estamos en Cuaresma, lo que vamos a hacer es partir desde ahí, partir desde el comienzo de la vida pública de Jesús, desde su tiempo de desierto, y vamos a recorrer esos 3 años que son la vida de Jesús hasta su culminación en Jerusalén, en lo que conocemos como la Pasión y su Pascua, su resurrección. Bien. Antes de seguir adelante,
Sin embargo, nos conviene también decir otra palabrita, una palabra que le debemos a José, a San José. Y le debemos una palabra a él porque él no tuvo ninguna. No hay una sílaba dicha por José que esté recogida en la Sagrada Escritura, en la Biblia ni en la tradición cristiana. José no dice, no abre la boca, pero José habla mucho y dijo mucho acerca del servicio sin palabras. ¿Cómo? Con los hechos. Porque si miramos lo que hizo José, lo que aparece en el Evangelio que se dice que hizo José, fue simplemente estar en el sitio donde se le necesitaba y hacer lo que hacía falta. Atender a la Sagrada Familia. Se le escogió como esposo de María, que necesitaba tener a alguien que la acogiera. Una mujer que luego se dieron cuenta de que estaba embarazada. Él aún así la hizo su esposa. No la repudió, la acogió en su casa, la cuidó. Desde el principio, sin duda alguna, la tuvo que proteger de las habladurías, de los ataques, del peligro de que la acusaran de adulterio. La acompañó y la llevó hasta Belén con él a hacer el censo. Sin duda la asistiría en el difícil momento del parto que allí le sobrevendría. Y acogería al niño como hijo suyo. Al Jesús niño lo haría hijo suyo, lo criaría, lo educaría y le enseñaría su oficio para que pudiera ganarse la vida. En el momento del riesgo no dudaría en abandonar todo lo que tenía para salir huyendo como un refugiado a Egipto en el momento de la persecución, cuando iban a por ellos. Viviría como un extranjero en Egipto y luego volvería a Nazaret para empezar otra vez de cero. A su sombra y a su ejemplo se criaría y se educaría a Jesús y aprendería a ejercer el oficio de la manera como Él le enseñó. Carpintero o cantero, albañil o lo que fuera. José era, la palabra griega era tecton, ¿no? Alguien que trabaja con sus manos. Y así vivió Jesús a la sombra de José hasta que José vino a faltar en su familia, ya Jesús adulto, sobre la treintena de años, y en ese momento parte para su vida pública y se va desde Nazaret, desciende a lo largo del río Jordán hasta el Mar Muerto, hasta la desembocadura del río Jordán en el Mar Muerto, donde su primo Juan bautizaba. Y él se puso en la cola de los que iban al bautismo. El bautismo en aquel momento no era un ejercicio de piedad que uno hacía porque tenía devoción. Era un lugar de conversión, donde iban los que eran conscientes de que se habían apartado de Dios, que tenían un pecado grande en su vida y querían empezar de nuevo, viviendo desde la confianza y desde una relación personal con el Señor. Cuando le toca el turno de bautizarse, Juan se niega y le dice: yo a ti no puedo desatarte la correa de la sandalia, no soy digno. Y Jesús le dice: conviene que así cumplamos toda justicia, yo tengo que pasar por el bautismo. Los padres de la Iglesia dicen que Jesús va a bautizarse no porque tenga un pecado, sino porque Él lleva el pecado de los que no se bautizan y los que no quieren convertirse, los que no quieren tener una conversión. Jesús se sumerge en el agua, que es lo que significa el bautismo, una inmersión, y cuando sale no es que reciba el perdón de los pecados, sino que ocurre lo que llaman una teofanía, una manifestación. Se oye, se abre el cielo, se ve al Espíritu descender en la figura de una paloma, una apariencia, y se oye la voz del Padre, por última vez en la historia sagrada. Dios Padre no vuelve a abrir la boca, es la última vez. A lo largo del Antiguo Testamento habló mucho, habló con Moisés, habló con algunos profetas y a través de los profetas, ¿no? Pero esta es la última palabra que Él pronuncia. Este es mi Hijo amado, en el que me complazco, mi predilecto. Hau da nere seme maitea, nere kutxuna. Aita jainkoaren azkenengo hitza da. Eta hortik aurrera ez du gehiago esango. Zergatik
hortik aurrera bere hitza Jesus izango da. Hor dago bere hitz bizia, Jesus. Bere hitzetan eta bere personan da jaunaren hitza. La palabra de Dios a partir de ese momento es el propio Jesús, el Verbo encarnado. Dios Padre no volverá a decir nada más. Otra vez, en el momento de la revelación del Tabor, un poco más adelante, se vuelve a oír la voz del Padre, pero vuelve a decir lo mismo. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y no dice nada más. A partir de ahí hablará Jesús. En sus hechos, en su persona, en su vida y el Espíritu a través de él. Entonces Jesús sale del Jordán reconocido como el Hijo de Dios, que era el título principal o uno de los principales títulos en el lenguaje mesiánico de los judíos, que decían el Mesías se llamará Hijo de Dios. Otros títulos, también el profeta Isaías le llama el siervo de Yahvé, por ejemplo, ¿no? Jesús sale reconocido como el que tiene que venir. Y sale del Jordán y llevado por ese espíritu que ha descendido sobre él, parte al desierto. Va hacia el oeste, sube por Jericó, hacia unas montañas escarpadas que hay allí, a un lugar horrible, una gruta que está en una altura muy grande, sobre un risco, y se retira allí 40 días y 40 noches. Allí le vimos al principio de la Cuaresma. ¿Y qué hace Jesús allí? Él se recoge durante 40 noches y 40 días y dice que ora y ayuna. Otoitzean eta barauan Jesús biltzen da bere baitan, otoitzean ulertzeko bera norden eta zer egin behar duen bere misioan. Se recoge a solas con Dios en el desierto para entender quién es Él y cuál es su misión, cómo tiene que ser Mesías a partir de ese momento, porque ahora el Espíritu está con Él. Y mientras está allí, se le acerca a tentar el espíritu maligno y le tienta como se tienta a un Mesías y le tienta como se tienta a un hombre. Se acerca a él y cuando Jesús tiene hambre le insinúa: si eres el Hijo de Dios. Vamos a hablar de esto porque incluso en el desierto, aunque parece que no hay nadie, también se habla del servicio. Hay que saber por qué. Se le acerca y le insinúa a Jesús: si tienes hambre, de esas piedras saca pan. Le está diciendo: vive para tu propia autosatisfacción. Tienes hambre, no importa, ahí hay piedras, saca pan de ahí. Nosotros no tenemos esa magia para obrar el milagro que podía haber hecho Jesús. Pero tenemos otra mágica, que puede ser la tarjeta de crédito. La sacamos, hacemos chas y nos lo traen a casa lo que hemos pedido hoy mismo o al día siguiente o dentro de la semana, ¿sí? Y a base de todo lo que podemos adquirir o todo lo que podemos hacer, creemos que nos podemos satisfacer, ¿no? Y el maligno le sugiere a Jesús: tú haces, no importa los medios, tú consigue lo que quieres y para ti, y así serás feliz, así estarás satisfecho. Y Jesús le contesta, citando la Escritura: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Vale? La vida natural al hombre no le basta. Para ser plenamente feliz tiene que abrirse a un trato de tú a tú con Dios, a la relación, lo que llaman los teólogos, con el absoluto, ¿no? Con Dios. A continuación, el espíritu maligno, viendo que no funciona aquello, que Jesús no quiere vivir para sí, lo lleva al alero del templo de Jerusalén y le dice: tírate. Si eres hijo de Dios, Él enviará a sus ángeles para que te cojan y que eviten que tu pie tropiece con la piedra. Se cita la Escritura. Le está diciendo: instrumentaliza a Dios, pon a Dios a tu servicio, que Dios solucione tus problemas. Válete de Dios, sírvete de Dios, aprovéchate, a ver si soluciona tus necesidades, ¿no? Y Jesús le tiene que decir: eso no funciona así, no puedes utilizar a Dios así. Le dice: no tentarás al Señor tu Dios, no puedes utilizar a Dios. A continuación, el Espíritu le lleva a Jesús, le dice al final, a un monte muy alto desde donde se veían todos los dominios de la tierra. Y le dice: todo esto te daré si
eres como los que me adoran a mí. Si caes de rodillas y me adoras a mí, me dice, ¿no? Le está diciendo, el poder está a tu alcance. Pero lo tienes que usar el poder como los que me siguen a mí. Tienes que usar el poder como dominio, para dominar, para asegurarte de que todo se hace como tú quieres, para obligar a todos a hacer lo que tú quieres, para ser soberano. Jesús le contesta, ¿cómo era? No, le dice, se me ha ido tanto recordarlo, le dice, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Y algunos diréis, a mí me suena que en algunas traducciones dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, que también lo vais a oír, una traducción diferente, ¿no? Y le está diciendo, tú no puedes ponerte en el lugar de Dios, ¿vale? Y además le dice una palabra que al espíritu maligno le va a doler especialmente. Le dice aquello de, al Señor darás culto, solo al Señor Dios darás culto, ¿vale? Solo Dios es Dios y solo a Él darás culto. Esa palabra de dar culto, la palabra griega que hay detrás es latrein, ¿vale? El culto de latría. Es como, la palabra idolatría viene de ahí, ¿de acuerdo? Es tanto rezarle a un Dios, reconocerle como Dios, adorarle, como también es el trato que tiene un siervo con su Señor, ¿vale? De atenderle, de hacerle cumplir lo que Él quiera. Y Jesús le dice, servirás a Dios y solo a Él le servirás. Y entonces en ese momento dice que el espíritu maligno le abandona. Y ahí hay una pequeña incisión muy importante en el que inciden no solo el evangelista Lucas, sino otro también. Dicen, en ese momento se acercaron los ángeles y le servían a Jesús. Y hay que decir una palabra sobre los ángeles, porque tienen un protagonismo especial y un carácter especial. Nosotros los representamos como jóvenes con unas alas, pero ninguno de los que han visto ángeles dicen son unos jóvenes con una túnica y alas. Los representamos así porque queremos simbolizar que son personas y que pueden desplazarse rápidamente como si pudieran volar a voluntad, es un espíritu puro, y pueden desplazarse a voluntad a donde haga falta para cumplir una necesidad, una encomienda, una misión, algo que Dios les pide, ¿vale? Están siempre prestos a cumplir la voluntad de Dios y esa es su felicidad. Eso es lo que hacen los ángeles. Y el espíritu maligno que hemos mencionado antes, ¿qué es de él? ¿No? Ese no sirve. La tradición de la Iglesia, un poco apócrifa, más elaborada en la Edad Media, dice que el espíritu maligno, que nosotros le llamamos con muchos nombres, ¿no? Pues Satanás u otros, es un ángel más, el ángel caído que llamamos, ¿no? Y un poco la leyenda dice que en el momento de la creación, ¿no? La teología católica distingue tres tipos de personas, las personas divinas, angélicas y humanas. Y dice que cuando Dios crea todo, crea a los ángeles, crea al ser humano, crea el mundo, le da una función a los ángeles y les dice, vosotros estáis llamados a servir. Y pide a los ángeles que sirvan al hombre, al ser humano. Y el más excelente de los ángeles, el más lleno de dones y perfecciones, el llamado Lucifer, ¿no? El que lleva la luz, dice, pero el ser humano, pero si es un ser caído, es un ser pecador, además tiene un cuerpo material, es peor que nosotros, es un ser imperfecto. Le dice a Dios, que me pidas a mí servir al hombre es humillante. En ese momento pronuncia una frase que está recogida por la tradición, ¿no? Que es la negativa del ángel ante Dios, que es la que es un eco que ha rellenado un poco la historia, ¿no? Entre los que se han revelado, y son esas dos palabras que dice en latín, non serviam, yo no serviré. El espíritu del mal es soberbio y se niega a servir. Dice, yo no me abajaré a eso a mí me humilla, ¿vale? Y cuando Jesús dice aquello de al Señor tu Dios servirás y solo a Él darás, os adorarás y solo a Él servirás, pues eso debería haber sentido como una alusión personal casi, ¿no?
Bien. Entonces hemos visto a Jesús cómo reacciona ante esa tentación, cómo ha dicho: yo no voy a vivir para mí, yo no voy a ejercer el poder como dominio, ¿vale? Y no voy a manipular a Dios para que cumpla mi necesidad. Yo voy a servir a Dios, voy a cumplir esa última palabra que he dicho. Jesús sale del desierto y parte para lo que conocemos como su vida pública. Jesús sube otra vez hacia su Nazaret natal y se queda en la Galilea, en la región que él conocía un poco, ¿no? Por así decirlo, pues como su provincia, por así decirlo. Y allí va de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, predicando, haciendo un anuncio de algo nuevo que él llama el reino de Dios. Basilia tuceu en griego, el reino de Dios. Dice: convertíos, cambiad de vida. Ahora podéis cambiar de vida, de estilo de vida. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios ya está aquí. Significa, hay una manera nueva de vivir según la voluntad de Dios, según el proyecto de armonía, de amor, de plenitud que Dios tiene para el mundo. Si cambiáis de vida, tal y como yo os voy a proponer. Y en ese recorrer pueblos va encontrando personas, algunos de ellos le van a seguir y algunos de ellos él va a pedir que le sigan, va a escoger algunos. Los conocemos como sus discípulos, la tradición los ha llamado los apóstoles, los enviados. Los escogió entre gente muy sencilla. Algunos eran semiparientes suyos, otros pescadores, como Zumaya podía haber sido, otros eran trabajadores de diversa índole, pero no eran gente que destacara ni por poder, ni por riquezas, ni por especiales habilidades, ¿no? Bueno, había un recaudador de impuestos arrepentido también. Y los va escogiendo y los pone en su círculo, y en los encuentros, en todos los 3 años más o menos que van a ser la vida pública de Jesús, es donde más intensamente vamos a ver retratado su mensaje acerca del servicio. Mucha gente podría decir, ¿no? Pues yo de Jesús así sirviendo no es que le imagine muchas veces. Tengo la imagen mental de la última cena del lavatorio de los pies. Tengo ahí en la memoria retenida aquel dicho suyo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y alguna cosilla más, pero no recuerdo yo haber mucho visto a Jesús sirviendo. Bueno, pues es que en Jesús hay que leerlo todo. Jesús hablará sobre el servicio con palabras concretas, pero también va a hablar con gestos, va a hablar con hechos, va a hablar con su persona, va a hablar con sus sentimientos. Cada encuentro, cada dicho, cada gesto, cada modo de tratar a un enfermo, a un necesitado. En muchas parábolas, ¿cuántas veces Jesús va a mencionar evocaciones de siervos, de señores, de criados? ¿Cuántas veces lo va a decir, no? ¿Cuántas veces le vamos a ver cuidando a personas que tienen necesidades concretas? Y tenemos que ir juntando todos, tenemos que ir hilando todos estos detalles para poder formarnos una imagen de lo que para Jesús es servir, para lo que Él es el servicio. Es como si dijéramos que tenemos un mosaico y vamos encontrando sueltas todas las pequeñas teselas, todas las piececitas que se ponen en un mosaico hecho de piedras, que luego muestra una imagen. Pues si juntamos todos estos detallitos, se nos va a formar ante nosotros una imagen que es propiamente la del lavatorio de los pies en la última cena, que es el culmen de toda esta revelación, ¿no?, de Jesús sobre el servicio. Y lo va a hacer con trazos muy claros, con colores muy concretos, y con unos tonos más que otros. Cuando Jesús habla del servicio, yo digo que esa imagen, ese mosaico que Él nos deja retratado, tiene principalmente 3 colores, 3 tonos, 3 notas, 3 características. El servicio cristiano se hace desde la libertad. La primera característica. El servicio en cristiano
se hace desde la humildad. El tercero, creo que ya lo adivinaréis, no es muy difícil, hablando en cristiano, tiene que ser siempre la caridad, el amor. Son las tres notas principales del servicio según Jesús. Y vamos a ahondar en ellas a lo largo en los episodios de su vida pública y lo vamos a ver cómo. También tiene otras características, pero esas son un poco las tres principales que lo diferencian, ¿de acuerdo? Horiek dira, askatasuna, apaltasuna eta maitasuna. Dira Jesusen zerbitzeko modua definitzen duten ezaugarriak, bale? 3 kolore nagusiak bere irudi horretan. Horiek ezin ditugu ahaztu, beti egongo dira kristau zerbitzuan 3 horiek. Empezamos por la libertad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de servicio, la reacción de la gente no siempre suele ser positiva. Porque el servicio evoca una obligación, una tarea. Nos evoca imágenes de criados, de siervos, incluso de esclavos, ¿no? De tener que hacer algo porque toca. El servicio no es algo que hacemos porque, bueno, ahora me apetece servir y voy a ir a buscar a un sitio para ir a servir. Normalmente no. Lo hacemos por reacción ante una necesidad que vemos ante nosotros y que sentimos ante nosotros. Pero tiene que hacerse desde la libertad, porque servir de modo no libre no es servir. El que sirve obligado no sirve. Eso no es servicio. Tenemos otra palabra para decir eso. Eso es servidumbre. O incluso peor, servilismo. El que sirve obligado, sin haberlo escogido, no lo está haciendo para atender a alguien en su necesidad, sino que lo está haciendo para protegerse a sí. Lo hace por miedo, lo hace por coacción, lo hace por mandamiento externo, pero no quiere servir, su voluntad no está en ello. Entonces a quien hace eso no le llamamos un servidor, hay una palabra en castellano para eso, decimos un siervo, ¿vale? El ser humano siempre ha tenido necesidades, ya lo evoqué la otra vez, ha llegado al extremo de reducir a ciertas personas a servidumbre, a obligar a unas personas para toda su vida incluso, a nacer ya siervos. Es lo que llamamos la esclavitud, ¿no? Un esclavo es una persona a la que le han quitado toda su personalidad y le han dicho, tú existes para remediar las necesidades de otros, los caprichos de otros, que son tus dueños, que mandan sobre ti y lo deciden todo. El servicio cristiano no puede ser así, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de libertad, el espíritu de los hijos de Dios, ¿vale? Jesús a sus apóstoles les dice claramente, yo no os llamo siervos, yo os llamo amigos. Y amigo viene también de amor, ¿vale? Hay una relación de afecto entre esas personas. Entonces, nunca nadie puede ser obligado a servir, por lo menos en cristiano no. Si alguien siente que está sirviendo porque le han obligado, porque no tiene otra salida, porque no tiene otro remedio, no está sirviendo, está escapando de su miedo, por así decir, ¿vale? Servir libremente es, evocando unas palabras del poeta jesuita José María Olaizola, ¿no? Que dice, es vivir entregado sin cadenas, ¿vale? Ser libre no es hacer lo que a uno le venga en gana y hacer lo que le apetezca sin ningún tipo de compromiso, que es una imagen de la libertad, la que nos propone el libertinaje, ¿no? En cristiano, ser libre sería ser capaz, tener la capacidad de escoger lo que hay que hacer en cada momento y de escoger lo mejor, lo que es más necesario, lo que es más urgente, lo que es más bueno, que suele coincidir siempre con la voluntad de Dios, ¿vale? Tener esa capacidad. Y es importante para servir que el que sirve sea libre, porque si arrastra cadenas no puede hacerlo en plenitud, no lo puede hacer bien, ¿vale? San Agustín decía, Cristo ha venido a liberarnos y nos libera de todas nuestras esclavitudes, pero la esclavitud peor es la que escogemos nosotros, en la que forjamos nuestras propias cadenas, nosotros.
hacemos nuestras propias cadenas, que es el pecado. De ahí no nos puede librar nadie más que Cristo, nos dice él. ¿Recordáis ese dicho tan repetido de Jesús en un momento dado cuando él dice: yo no he venido a ser servido, he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos? Jesús dice que viene a servir, y eso de dar su vida en rescate es lo que se llama redimir a alguien. No puede redimir a un condenado a muerte, pero puede redimir también a un esclavo. Significa dar algo en valor para librar a esa persona. Jesús viene a mostrarnos un camino de libertad, la santa libertad de los hijos de Dios que dice San Pablo. Entonces, uno solo puede actuar en servicio cuando está movido por su propia motivación. Esa motivación es el amor, ¿vale? Pero porque le sale de dentro, porque acepta y dice: voy a hacer esto, aunque me cueste, aunque me suponga un sacrificio, aunque no me reporte ningún beneficio, esto lo voy a hacer. Esa es la libertad, ¿vale? Y vamos a ver que Jesús, a lo largo de su presencia entre nosotros, nunca obliga a nadie, siempre propone, pero si no aceptan su palabra, él sigue adelante. Si no da fruto lo que él siembra, él sigue adelante. No se va a quedar a obligar a nadie. La segunda nota del servicio en cristiano es la humildad. Apaltasuna esaten dugu euskeraz, ¿vale? La palabra humildad, del latín humilitas, viene de la palabra humus. Humus es tierra, el polvo del que estamos hechos. El Señor Dios dice en el Génesis que al principio hizo al ser humano pues haciendo arcilla con tierra y agua. Nos recuerda que somos terrosos, que somos como un vaso de cerámica que se puede romper, que somos bellos pero que somos frágiles, que no lo podemos todo, que tenemos un límite de continencia, que no cabe todo dentro de nosotros, que no todo lo podemos hacer bien y que no podemos hacer todo. Y es importante la humildad a la hora de servir, porque muchas veces el servicio esconde, no lo voy a decir enfermedades, pero problemas de humildad de una persona. Hay mucha gente que sirve por afán de protagonismo. Hay mucha gente que sirve porque no se siente valorada y siente que cuando sirve a alguien recibe un agradecimiento y necesita ese agradecimiento para sentirse bien. Eso no es sano, eso no es humilde. Hay gente que sirve con la expectativa de un beneficio, porque va a recibir algo a cambio, y normalmente tiene una idea clara de cuánto tiene que recibir, del valor que tiene su servicio. Hay gente que sirve para justificarse, para decir: yo soy bueno, yo no me siento a gusto conmigo mismo, y si sirvo me siento más santo, me siento más bueno, y puedo un poquito erigirme en mí mismo, ¿no? Puedo ponerme un poco una peana y decir: mira, yo no soy tan pecador, tengo mis razones para autojustificarme. Y lo malo es que luego hacemos eso, nos justificamos y utilizamos eso, y además podemos acabar reclamándole a alguien y pidiéndole cuentas. Puede crear en nosotros una idea un poco soberbia. Entonces la humildad es algo muy liberador. Vamos a descubrir por qué. La humildad no es humillarse, es darse cuenta de cómo es uno, de lo humanos que somos, conocernos a nosotros mismos a la luz de Dios, que Dios nos quiere tal y como somos, aunque nosotros vamos mejorando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y es importante ser muy, muy, muy humildes y darnos cuenta de que el bien que hacemos cuando servimos, en realidad lo hace Dios. Que si Dios nos dejara a nosotros a solas, probablemente en vez de servir haríamos cualquier desaguisado. Muchos santos lo han repetido siempre a lo largo de su vida: yo soy lo que soy porque Dios ha querido, porque Él me quiere, porque Él me ayuda, porque Él me concede su gracia. Pero si me abandonara, no sé de lo que soy capaz. ¿De acuerdo? Es importante porque nosotros servimos con unas capacidades, unos dones, unos talentos que tenemos nosotros. Tenemos unos más y otros no tanto, ¿vale? Unos talentos de una clase,
Pues uno puede ser muy bueno en matemáticas, otro puede ser muy bueno en tareas manuales, otro puede ser muy bueno en atender a las personas. Todos tenemos unos talentos, pero no los tenemos todos, no tenemos toda la colección. Tenemos que darnos cuenta realmente de qué talentos tenemos y cuáles no. Y los talentos que tenemos, esos dones, que llamamos así, nos han sido dados por Dios. Se llaman dones porque significa que nos han regalado. Nosotros no hemos hecho nada para merecerlos. Hemos nacido con ellos, pero Dios nos ha dispensado a cada uno un tipo de talento. Y esos talentos no son nuestros en propiedad. ¿Recordáis la parábola de los talentos, donde hay un señor que dice: yo me voy de viaje y a mis criados les voy a dejar tanta medida de plata? Dice: unos tantos talentos de plata. Y dice: mientras yo estoy fuera, negociad con ellos, ¿vale? Pues esa palabra, cuando dice que les deja esos talentos, no dice que se los da, dice se los confía. El verbo griego que está detrás de nuestra traducción confía es un verbo que dice cuando te dan algo muy valioso para que tú lo guardes, para que lo protejas y para que lo uses para una tarea concreta, ¿vale? Confiar, encomendar. Te encomiendo estos talentos para que los uses. No son para ti solo. Te traerán beneficios, sí, pero no son solo para ti. Son para hacer una cosa concreta, una tarea concreta. Es como cuando uno va a una fábrica y le dan una herramienta, una máquina, y le dicen: esto es de la fábrica, pero tú lo vas a usar para producir cosas. Pues eso es. Esa es la idea que hay detrás de los dones que nos han dado. Si nosotros pensamos que esos dones son nuestros y nosotros los vamos dispensando a la gente, nos vamos a pensar que somos muy generosos, nos vamos a pensar que somos muy capaces, muy hábiles, y cuando las cosas no salgan como nosotros queremos, nos frustraremos y nos quejaremos. Dios. Ser humilde es saber que esos dones son de prestado. Había, no sé quién lo decía, pero alguien muy inteligentemente decía: todos los dones tienen un carácter de proyección. Hay dones que no podemos usar para nosotros mismos, que no nos benefician en nada, son siempre para el beneficio de alguien que está a nuestro alrededor. Es importante conocer qué dones sí tenemos y cuáles no, porque los dones dibujan un poco nuestra vocación. Según qué herramienta nos han dado, podemos adivinar qué tarea nos están pidiendo que hagamos, ¿vale? Si a mí me han dado muchos dones para el trabajo público y para moverme entre la gente, pues probablemente no esté llamado a vivir la vida de clausura. O si me han dado dones de un tipo, vamos a decir así, muy contemplativo, pues igual no estoy llamado a ser político en la vida pública, no lo sé, ¿vale? Eso lo puede ver cada uno. Pero la humildad ahí juega un papel muy importante, porque si utilizando esos dones nosotros hacemos cosas buenas, podemos pensar que nos podemos apropiar esas acciones. De, yo he hecho esto y yo he hecho tanto y yo tengo tanto mérito, que es una palabra un poco peligrosa, ¿vale? Cuando uno hace méritos, se va poniendo medallas delante de Dios, tontamente, y esas medallas no le importan, ¿vale? Pero uno luego, cuando alguien viene y le quita alguna de esas medallas, se resiente y se resiste y se enfada. Un ejemplo de humildad sería San Francisco de Asís. San Francisco solía decir que quien se apropia del bien que Dios hace a través de él, le roba a Dios. Dios ha hecho algo a través de ti cuando tú has ido a servir a alguien, cuando has encontrado a alguien en necesidad y tenés la capacidad de responder a esa necesidad. Es Dios que te ha puesto en una situación en la que tú puedes utilizar los talentos. Dios te los ha dado para que tú le ayudes. Dios no va a bajar aquí ahora a remediar esa necesidad. Estás tú. Te da la oportunidad de hacerlo tú. Hazlo. Pero no te apropies de lo que has hecho. No pienses que todo viene de ti, ¿vale? Todo viene de la gracia de Dios que nos lo da. Y San Francisco decía: quien se apropia de esas acciones, quien dice yo he hecho esto y esto y esto, dice, le roba a Dios. El mérito es de Dios, la gracia es de Dios, el bien es de Dios. Yo recuerdo mucho a una religiosa de Telleriarte, es un pueblecito muy perdido al lado de Legazpi, que conocí en un colegio de Donosti. Cada vez que alguien le daba las gracias en el colegio, ella decía:
se las daré de tu parte. ¿Vale? A cada vez que alguien le decía, es que ricasco, le decía, sango Dios, sube partes de sango Dios. Y hacía así hacia el cielo con el dedo, ¿vale? Esa no se apropiaba nada para sí. Era siempre activa y nunca se ponía una medalla de nada. Siempre decía, fíjate que Dios me ha dado una capacidad para ayudar a alguien. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno es Dios, decía. Nunca se miraba a sí misma. Es importante, sobre todo por una cuestión. Se resume en una frase profunda que dice, alguien dijo, lo oí una vez, decía, nunca te ensoberbezcas por haber hecho una buena acción sirviendo a alguien, porque nunca sabes si esa acción que has hecho es la manera que tenía Dios de responder a la oración de una persona. Cuando alguien está necesitado y le pide a Dios, oye, pues mira, tengo esta necesidad, ojalá se solucione y tal, la solución nos viene a través de la gente a nuestro alrededor, de manera aparentemente natural. Probablemente es Dios quien ha encaminado a alguien hacia ti a través de simplemente sugerirle la posibilidad de ayudarte, de una intuición de servicio, de un corazón generoso. Es Dios respondiendo a nuestras necesidades, ¿vale? Así que tú no sabes nunca si estás respondiendo a una oración que alguien ha hecho. No te lo quedes para ti, es importante. Y también es importante servir sin expectativa de ganancia. El servicio siempre es recompensado. Cristo lo ha dicho, hasta un vaso de agua que deis en mi nombre a cualquiera de estos pequeños será tenido en cuenta. Pero ¿en qué va a consistir la recompensa y cómo va a ser? No lo ha dicho. Hay que servir a fondo perdido, no sabemos qué vamos a ganar, pero que Cristo será generoso lo podemos tener claro, ¿vale? Pero Él siempre dice que no se puede servir con expectativa de sacar algo, porque ahí no estás haciendo un beneficio a alguien, te estás beneficiando tú de alguien que está necesitado, ¿vale? Eso no es servir, eso es servirte de alguien. Entonces, es importante porque también tenemos una palabra para las personas que sirven con expectativa de ganar algo. Esa persona no es un siervo porque no está obligada, pero cuando sirves para sacar un beneficio te conviertes en un sirviente, ¿vale? Los sirvientes reciben su salario, los sirvientes profesionales reciben su salario, eso es así. Pero cuando uno va a servir en cristiano, cuando va a hacer un beneficio a alguien, cuando va a sacrificar su tiempo, su paciencia, su esfuerzo, sus dones, por poder estar haciendo otra cosa, solo por ayudar a alguien, no puede esperar ninguna recompensa inmediata a cambio. Tiene que confiar en la generosidad del Padre. El Padre dice que todo hay que hacerlo en lo secreto, y que el que ve en lo secreto lo recompensará. Seguro que eso lo recordáis, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que hace actos de generosidad, de servicio, de asistencia y lo hace a escondidas para que no lo vea nadie? ¿Y cuánta gente hay que hace el servicio para hacerse la foto? ¿Cuánta gente hay que quiere dar una apariencia de bondad, de benefactor? No voy a mencionar políticos, ¿no? Pero hay gente normalmente en puestos elevados que para darse publicidad hace todo tipo de acciones y luego lo publica inmediatamente y pone su nombre y que se sepa y su patrocinio y que ha hecho tal y cual. Aquí, por ejemplo, si miramos a nuestro alrededor vemos una iglesia bellísima y vemos obras de arte que habrán costado lo suyo y que alguien habrá pagado, alguien habrá pintado, alguien habrá tallado, alguien habrá trabajado, alguien habrá cuidado, alguien habrá limpiado. Y no vemos puesto el cartel de esto lo puso tal, o esto lo compró tal, o esto lo trajo no sé quién. Eso se puso y quien lo puso se acuerda. Y las generaciones posteriores, cuando esa persona haya muerto y se desaparezca, pues no sabremos quién fue, ¿vale? En otros lugares y en otras culturas y en otras iglesias, pues sobre todo en el mundo anglosajón, si vais a esos países, en las iglesias protestantes, siempre hay una etiqueta. Una cosa un poco que a nosotros se nos hace desagradable. Este banco lo pagó tal, esta ventana la pagó quién, esta imagen la puso no sé quién, esta cruz, este ambón
se debe a la generosidad de no sé quién, para que todos se acuerden de que lo hizo, qué generoso era, ¿vale? Jesús nos dice, no pongáis etiquetas. Lo dice con una frase poderosa, ¿eh? Cuando dice, no ayunes, no toques la trompeta cuando vas a dar la limosna, no te desfigures la cara cuando vas a ayunar, ¿no? Pues cuando va a hablar del servicio, dice la frase que a mí me parece la más potente de las que se hayan podido decir. Dice esto: cuando hagas algo de servicio, un acto de servicio, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. No te enteres ni tú. Entendemos, ¿verdad? Las manos siempre ven lo que hace la otra. Que no se entere nadie. Solo Dios. Que solo lo vea Él. Y fíate de la generosidad de Dios, ¿vale? Porque si le pones precio a las acciones que tú haces y no recibes beneficio, acabarás dejando de servir. Es que si sirves por recibir algo, no lo haces por beneficio de alguien. Bueno, sí, beneficio tuyo. Siempre se dice, ¿no? El servicio tiene que ser totalmente desinteresado. Cuando oigo esa frase yo reacciono inmediatamente y digo, a todo lo contrario. No conozco una acción más interesada que el servicio, pero interesada en el beneficio de quien está necesitado, ¿vale? El interés de quien está necesitado, no por propio interés, no por beneficio de uno mismo. Por poner una imagen. Una pequeña parábola que dice, creo que es de Antoni de Melo, que estaban unos monjes del desierto de Egipto que viven en celdas separadas, ¿no? Como ermitaños, y un día un devoto, un peregrino, lleva un cuenco de uvas. Las uvas en el desierto son escasas, son un bien de lujo. Y un peregrino lleva un cuenco de uvas y se lo da al padre abad del monasterio y le dice, mira, yo he venido hasta aquí a hacer mis devociones y les he traído esto. Y se lo da al padre abad. Las uvas crecen en la orilla del Nilo, que está lejos de donde está el monasterio, muy lejos. Estos ven las uvas cada 3 años, igual, ¿no? Los monjes. Y el padre abad recibe las uvas y dice, ¿a quién puedo darle yo esto? Y dice, hay un hermano que está enfermo. Le voy a llevar las uvas porque le harán bien. Y le lleva las uvas a la celda y se las pone en el suelo de la puerta, toca la puerta y se marcha. El monje enfermo sale, ve las uvas y dice, vaya por Dios, un alma generosa que ha venido, se ha acordado de mí, no sé quién será, y me ha traído estas uvas tan deliciosas, qué bueno, pero la verdad es que pienso ahora mismo en que tenemos en la comunidad un hermano muy mayor, muy anciano, que le haría mucho bien comer estas uvas. Se las voy a llevar al padre abad. Y se las lleva al padre abad las uvas. Y le dice, mire, padre, alguien ha dejado estas uvas, un hermano muy generoso ha dejado estas uvas en mi puerta. Lléveselas al hermano anciano. El padre abad va con las uvas a donde el hermano anciano toca la puerta y deja las uvas allí. Podéis imaginar lo que pasa. Cuando sale el hermano anciano dice, vaya por Dios, qué generosos son mis hermanos. Han pensado en mí y me han dejado estas uvas para que yo las coma. Pero la verdad es que sé que hay un novicio nuevo, que seguro que está echando de menos la comida de su casa. Le voy a pedir permiso al padre abad para llevar las uvas al hermano joven. Y así sucesivamente. Y el cuenco de uvas acaba pasando por todas las celdas del monasterio. Pero como aquello es en desierto, las uvas se secan. Y entonces, al cabo de 2 o 3 días, un día el padre abad abre la puerta de su celda y se encuentra un cuenco de uvas pasas a las puertas, al escalón de su celda. Entonces coge aquellas uvas pasas y dice, el desierto es el jardín de amor más hermoso que hay. ¿Vale? Imaginaros a gente haciendo cosas buenas para gente que está necesitada, que uno que está necesitado y recibiera de pronto una ayuda, no se sabe de quién, y dice, ¿alguien se ha fijado en que yo necesitaba esto? A escondidas me ha hecho este beneficio, yo no sé quién es, no le puedo agradecer, no le puedo recompensar, se ha acordado de mí y lo ha hecho de manera que yo no le puedo devolver nada, ¿vale? Es importante porque si alguien que está necesitado se da cuenta de que nosotros le ayudamos por interés nuestro, por imagen, por beneficio, por sentirme mejor, se va a sentir muy mal, no se va a sentir querido, ¿vale? Se va a sentir manipulado, utilizado. Entonces, el que va a ser servido no puede sentir eso de ninguna manera. Entonces, imaginaros a personas que recibieran así unos beneficios
como salidos un poco de la nada, ¿no? Servicios que se hacen y se realizan en secreto. Yo los llamo los servicios secretos de Dios, ¿vale? Pues la humildad podría ser así. Se dice que el rey de Francia, San Luis, le gustaba asistir a pobres y le gustaba especialmente asistir a pobres ciegos, porque podía hablar con ellos, porque les podía hacer de todo tipo de beneficios y ellos no se podían dar cuenta de quién les ayudaba. Pues es importante. La humildad es parte del servicio cristiano, que no significa aplastarse a uno mismo, no significa achicarse, no, significa pues darse cuenta de lo que uno puede hacer y no, y de que todo el beneficio que uno tiene pues viene de Dios, ¿no? Todos esos instrumentos, esos dones que hemos recibido vienen de Dios, para no apropiarnos y engrandecernos a nosotros. A mí alguna vez alguna persona que pues con tendencias un poco ególatras o de servicios, ¿no? de soberbia, me decía, es que yo le pido todos los dones a Dios y no me los da. Y digo, pues igual es por alguna razón, ¿no? Igual no te conviene. Igual te conviene más la humildad y luego recibir los dones, ¿no? Si hemos dicho que no podemos servir a los demás por un motivo que no sea por obligación o por beneficio o por motivos espurios, solo queda un motivo por el que podemos servir a los demás, que es el amor, ¿vale? La caridad. Los teólogos definen el amor como querer el bien de alguien y realizarlo. El amor es el único motivo posible del servicio en cristiano. Nosotros vamos a los demás no porque nos lo recomiendan, porque es sano para nosotros, porque es un ejercicio de piedad. Nos tiene que mover la necesidad de alguien, que alguien que a nuestro alrededor vemos, mira, esta persona no está bien porque le falta tal. O simplemente pasamos alrededor y vemos que alguien y decimos, fíjate que yo puedo hacer que esa persona esté mejor haciendo tal. Y lo puedo hacer yo, tengo la capacidad de hacerlo yo, pues lo voy a hacer. Y el amor es el que pone un poco el modelo, el perfil, el patrón por el cual tenemos que cortar nuestro servicio, porque si lo recordáis, en la última cena, en aquella cena del lavatorio de los pies y demás, Jesús dice, yo os he lavado los pies para que os lavéis los pies los unos a los otros. Lo dice. ¿A qué nos recuerda esa expresión? Nos recuerda al mandamiento nuevo, el mandamiento del amor que va a pronunciar poquito después, cuando se siente en la mesa y él dice, yo os voy a dar un mandamiento nuevo. Os he dicho que os amarais, que amarais a los prójimos como a vosotros mismos. Os voy a decir algo más. Amaros los unos a los otros como yo os he amado, ¿vale? Y la frase gramaticalmente está calcada. Entonces nos está diciendo, el servicio es simplemente una extensión del amor. Cuando alguien ama, cuando alguien tiene el corazón sensible, el corazón henchido, el corazón grande, lleno, y ve a su alrededor a gente con necesidades, se dispone, se acerca, obra, actúa, hace lo que tiene que hacer para que esas personas estén bien, ¿sí? No podemos hacerlo todo y no nos toca a nosotros realizar todas las tareas posibles de servicio que puede haber. Pero siempre nos tenemos que ir fijando. ¿Os acordáis de cómo hablábamos de María en las bodas de Caná, ¿no? Que ella estaba allí y estaba atenta a todo y se dio cuenta, cuando no se dieron cuenta ni los anfitriones, ni los esposos, ni el maestresala se dieron cuenta de que había faltado el vino, que los criados estaban agobiados, preocupados, inquietos, y ella sí se había dado cuenta. Estaba pendiente hasta de los últimos, ¿vale? Estaba pendiente hasta de cómo están de ánimo los que sirven aquí, ¿no? Y fue a averiguar, ¿y qué pasa? Y dice, pues ha faltado el vino. Y entonces va a donde su hijo y le dice, mira, tú puedes hacer algo aquí, ¿no? Pues el amor es lo que nos mueve cristianamente hablando a eso, ¿no? Recordaréis bien el modelo, vamos a decir así, que reúne todas estas características, el modelo de... hemos dicho que quien servía por obligación era un siervo, que quien servía por interés era un sirviente,
el que sirve porque le sale de dentro, porque él quiere hacerlo, porque le mueve el amor, se dice que es un servidor, ¿vale? No le mueve ni el interés ni la obligación, no gana ni pierde nada, simplemente da, ¿de acuerdo? Un servidor, esa sería la palabra, aunque nosotros muchas veces usamos la palabra siervo con sinónimo de servidor, y Jesús se dice a sí mismo siervo con ese sinónimo de servidor, ¿no? Pero es una palabra que lo expresa mejor. En el tiempo de Jesús esa palabra no existía, claro, pero tenemos en castellano tenemos esa palabra para decirlo. La imagen que mejor lo expresa es la del buen samaritano. Ya sabéis la historia. A un hombre rico lo apalean, le roban, le dejan tendido al borde de la carretera medio muerto. Pasa un sacerdote del templo y se inventa unas excusas para no quedarse allí. Pasa un levita y se inventa unas excusas para no quedarse allí. Pasa un samaritano, que un samaritano era una secta dentro del judaísmo, que no se llevaban bien los judíos y los samaritanos, se veían a sí mismos como herejes, ¿no? Como de una rama equivocada de la religión. Se trataban muy mal y los samaritanos vivían en lo que hoy en día se llama Cisjordania, que tanto oímos en la televisión por el tema del conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Pues la relación que tenían los judíos y los palestinos no era y los samaritanos no era muy distinta de la que tenían hoy los palestinos y los judíos. Imaginaros que llega un palestino y se encuentra un judío medio muerto, herido, tirado, ¿no? Lo ve allí y lo primero que dice es: esta persona necesita ayuda. No se ha puesto excusas, ha dicho: esta persona necesita ayuda, está medio muerta. Hombre, igual todavía se puede salvar. Voy a arriesgarme y lo voy a recoger, lo voy a cargar en mi burro y le voy a llevar al lugar más cercano donde le puedan atender. Dice que le llevan a una posada, ¿no? Igual se muere en el camino, pero quién sabe, igual se salva. Ya sé que no es samaritano como yo, que es judío y no le puedo tocar, pero lo voy a hacer. Y lo coge y lo lleva a la posada, ¿no? Él no estaba obligado a salvar a aquel, otros habían pasado, igual había huellas y todo, de gente que había pasado alrededor y de largo. De hecho, otros han pasado y no han hecho nada. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Pues simplemente porque es una persona y porque está necesitada, porque está herido, está moribundo, es como yo. Si yo estuviera como él, me sentiría así, me gustaría que me ayudaran. Él siente empatía, siente amor por aquel extraño, por aquel, entre comillas, hereje, ¿no? Para él. Lo recoge, lo lleva a la posada, dice que allí paga una habitación para que él pueda estar, le cura las heridas y se las venda, y luego, como él no se puede quedar, le dice al posadero: te dejo dinero de lo mío, por si cuando yo vuelva este hombre necesita más, te daré más. Si este hombre se cura antes y se marcha, pues ya está, a mí nadie me va a devolver nada. Él no gana nada, nadie le obliga, él da, simplemente, con libertad. No piensa en las excusas, en los reparos de ¿qué puedo pensar yo para no tener que ayudar a este? ¿Vale? Se arriesga incluso al riesgo de su vida, porque si llega a una posada con un judío herido, lo que van a pensar todos ha sido: este le han matado. Se hace el primer sospechoso, ¿vale? Pues imaginaros hasta qué extremo, ¿no? Y qué extremo de generosidad. Hay otro episodio en la vida pública de Jesús donde dice: si alguien te pide que lleves con él una carga durante 1 milla, vete con él 2 millas. Y cuando Jesús dice eso, lo dice sabiendo algo muy concreto, y lo dice por una cosa. Los soldados romanos que ocupaban la Palestina judea de aquella época tenían el derecho de coger a cualquier persona de la calle y decirle: mira, tú vas a llevar mi carga durante 1 milla romana. 1 milla romana era más de 1 kilómetro, puede ser 1,5 km, kilómetro 600. Tú vas a llevar mi mochila, que podía pesar 30 kilos, y la vas a llevar durante 1 milla. Para los judíos eso era algo terriblemente humillante, sobre todo para los judíos nacionalistas, ¿no? Decían: esto es una opresión terrible, es indigno. Pues Jesús dice: mira, si viene alguien y te pide algo que te cuesta, intenta ser todo lo generoso que puedas. Supera la medida de sus expectativas, si puedes. Mucha gente pregunta:
hay que servir al enemigo. Porque es una cuestión peliaguda, ¿eh? Yo tengo que buscar el bien de alguien que me odia, de alguien incluso que busca mi muerte. Eso se responde con una pregunta muy sencilla. Respondemos una pregunta con otra pregunta, como los jesuitas, ¿no? ¿Le lavó los pies Jesús a Judas, sabiendo lo que le iba a hacer? Judas estaba allí en el lavatorio de los pies y lo vio aquello. Y seguramente no lo entendió y no lo aceptó. Y tal vez por eso precisamente dijo, este es demasiado débil para ser el Mesías, y tal vez por eso lo vendió, ¿no? Pues Jesús nos pide eso también. Sí. Y llegamos a una parte importante. Ya lo evoqué la otra vez, pero esa parte en la que Jesús habla del final de la historia y dice, al final de la historia se sentará el rey a juzgar y separará a las gentes a su izquierda y a su derecha, como se separa a las ovejas, a los carneros y a las cabras. La cabra era un animal un poco despreciado, ¿no? Entonces decían, los carneros son buenos porque tienen carne, las cabras, bueno, dan leche y poco más. Y las separaban. Y decía, a unos los voy a llamar y les voy a decir, venid, benditos de mi Padre, porque vosotros me visteis hambriento y me disteis de comer, me visteis sediento y me disteis de beber. Me visteis desnudo y me vestisteis, me visteis enfermo y en la cárcel y me visitasteis, me visteis extranjero y peregrino y me acogisteis. Y a los otros les dice, apartaos de mí, malditos, porque vosotros me visteis hambriento y no me disteis de comer, me visteis sediento y no me disteis de beber, ¿vale? Si os fijáis en cada una de esas acciones, cuando dice al que está hambriento, darle de comer, al que está sediento, de beber, justo lo que cada uno necesita, ¿no? Jesús dice, cuando habéis visto a alguien en necesidad, ¿le habéis ayudado? En la medida de vuestra capacidad, que siempre hay que decirlo, nosotros no podemos remediar, uno no puede remediar todos los males del mundo. Tiene una capacidad, una medida de dones y de generosidad para ayudar a una cantidad de personas a su alrededor, ¿vale? No todos podemos hacerlo todo, no podemos. Y la Madre Teresa de Calcuta alcanzaba a alimentar y a salvar a todos los pobres del mundo. A nosotros se nos llama a mirar a nuestro alrededor y decir quién está desnudo, quién está hambriento, quién está solo, quién está enfermo, quién está en la cárcel, quién es extranjero, quién está, vamos a decir así, en el extranjero, quién se siente, ¿no?, ajeno. ¿Cómo puedo hacer yo para darle de comer, para darle de beber, para darle acogida, ¿no? Todo esto que necesita? Eso es servir. Tener esa capacidad de darse cuenta de lo que pasa alrededor, de empatizar y decir, a esta persona le falta tal, ¿me toca a mí ayudarle? ¿Puedo yo ayudarle? ¿Tengo los dones? Si no los tengo, me tengo que decir con humildad, no puedo hacerlo yo. ¿Vale? Si no tengo yo los dones para ser líder, no puedo ser representante político. Si no tengo los dones, no tengo el don de la fuerza física, pues igual no puedo dedicarme a tareas del campo. Si no tengo dones intelectuales, pues igual no puedo ser catedrático de universidad, no me toca a mí, ¿vale? Eso es parte de la humildad. Pues nosotros tenemos que servir según esta fórmula que dice lo siguiente. Servir es ayudar a quien lo necesita, asistir a quien lo necesita, según la medida de su necesidad, desde la medida de nuestra capacidad, ¿vale? Según puedo yo, si puedo mucho, ayudaré mucho. Si puedo poco, ayudaré poco. Si no puedo ayudar, pues no ayudaré. Tiene que ver con eso. Y es muy importante esto que dice Jesús, de me visteis hambriento, me disteis sediento, porque parece que Jesús como que se pone en el lugar del que está sufriendo, ¿verdad?, del necesitado. Y es que realmente lo puede hacer, porque si os fijáis, ningún otro maestro de servicio se ha atrevido a decir algo así, pero Jesús lo dice. Cuando definíamos quién era Jesús, decíamos, Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y además, Él se ha hecho hombre, se encarnó de María, se hizo carne. Y nosotros decimos que Jesús es carne de nuestra carne, ¿verdad? Lo dijimos la otra vez. Pues en realidad es al revés.
porque dice San Agustín, cuando nosotros recibimos la comunión, nosotros no recibimos a Cristo, nos recibe Él a nosotros, porque Él es mucho más grande que nosotros. Nosotros nos disolvemos en Él como una gota se disuelve en el mar, ¿no? Pues cuando Jesús, Dios, se hace hombre en Cristo, Él asume nuestra carne, toda carne humana, y la carne de mi hermano necesitado es la carne de Jesús. Él se hace presente ahí, en las necesidades. Él está ahí. La Madre Teresa, eso siempre lo hemos oído, ¿no? ¿Cuántos relatos hay de vidas de santos que atendieron a un pobre, a un necesitado, y luego apareció y resulta que era Cristo mismo como disfrazado, ¿no? Que se había puesto en ese lugar de necesidad. ¿Cuánto hay de eso? También hay imágenes del arte que hablan de eso. Y si nos fijamos, Jesús puede decir eso porque Él se pone en el enfermo y Él está ahí. Cuando la otra vez decíamos Dios, decíamos no es necesitado, Dios es el ser necesario, ¿vale? Dios es absoluto, no tiene necesidades y nosotros no podemos hacer nada que le beneficie a Él, no le podemos dar de comer, no le podemos dar de beber porque no necesita nada de esto. Pero cuando Dios se hace hombre, asume todas nuestras necesidades, pasa hambre, pasa sed, se va a ver desnudo, se va a ver, bueno, Jesús no enfermo, pero sí se va a ver herido y preso, sí que va a ser extranjero y rechazado por su pueblo. Todo lo que Jesús dice, cuando me visteis así, Jesús va a pasar por esas circunstancias. Jesús va a sufrir lo que sufren todos los hombres. Él puede decir eso, pero yo he estado en estas circunstancias y sé lo que es. Pues si asistes a estos hermanos, me estás asistiendo a mí, ¿vale? Mucho se habla de servir a Dios. Antes hemos dicho, ¿no? Decía Jesús, solo adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y bueno, ¿cómo puedo servir a Dios? Si Dios ni come, ni bebe, ni se viste, ni tal. Lo que Dios te dice es, tienes que buscarme en el necesitado. Dios proyecta y dice, no me busques a mí no me vas a encontrar así, a mí me tienes que encontrar en el que está necesitado, su necesidad es mía. Hay un santo, el beato Federico Ozanam, que fue el fundador de las Conferencias de la Caridad de San Vicente de Paúl, que tiene una oración preciosa que dice, queremos ver a Dios y a Dios solo le podemos ver por la fe, pero nuestra fe es muy débil. En cambio, si tenemos a mano al hermano necesitado, al pobre, y si miramos en su frente, veremos las marcas de la corona de espinas, y si miramos en sus manos, veremos las llagas de Jesús, y si miramos debajo de su ropa, veremos la pobreza de Jesús, y ahí le vamos a encontrar, ¿no? Es lo que nos decía. Entonces, para ir un poquito ya rematando y culminando, ¿no? Se podrían sacar muchos más episodios en la vida de Jesús, que los hay, pero no nos da tiempo a hablar de todo. Tendríamos que hacer otra charla más si quisiéramos en Pascua, por mí encantado, ¿no? Pero cuando la vida de Jesús va culminando hacia el final, ¿no? Esos 3 años, se van acercando a Jerusalén. Alguna vez os habrán hecho una pregunta, no sé si os la habéis respondido, pero alguna vez os habéis preguntado, ¿qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? Podemos poner a pensar, ¿verdad? Y nos podemos poner, yo haría muchas cosas, haría esto y luego haría no sé qué y luego intentaría tal. Bueno, Jesús respondió esa pregunta y lo hizo muy claramente. Él sabía cuándo le quedaba un día de vida y era la última hora y escogió, muy sencillamente, organizar una cena con sus discípulos, con sus cercanos. En esa cena compartió pan y compartió vino con los que estaban allí para explicarles el significado de su vida y el sentido de lo que iba a ser su muerte. Y escogió allí lavarles los pies a los que estaban presentes. Ese gesto, cuando él se levanta de la cama, de la mesa, se quita el manto y se pone a lavar los pies a los discípulos, ¿no? Es un momento muy especial, sobre todo cuando llega hasta el apóstol Pedro que lleva el nombre de esta parroquia, ¿no? Y Pedro se niega y se resiste.
el que está llamado a ser el primer sucesor, el primer vicario de Cristo, el siervo de los siervos de Dios, el primero en servir, él va a resistirse, ¿no? Y a Pedro le tenemos que entender, ¿vale? Jesús le dice: Pedro, tú ahora no entiendes lo que voy a hacer, lo vas a entender más tarde. Y a Pedro había que entenderle porque Pedro había visto todo lo que habían hecho las manos de Jesús. Pedro era uno de los 3 más cercanos. Había visto cómo había curado a su suegra, había visto cómo Jesús había curado a los leprosos, cómo había dado de comer a muchísima gente, cómo había llamado a Lázaro y lo había resucitado, ¿no? Él mismo había dicho: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías que esperamos. Pedro se había dado cuenta de que en Jesús actuaba Dios. Y se dio cuenta de que ahora le cogía de los pies y quería limpiarle los pies. Y Pedro le dice: no puedo, esto no me entra en la cabeza. Cada vez vemos menos gente arrodillada delante de Dios, ¿verdad? En las iglesias. Pero ¿cuántas veces habéis visto a Dios arrodillado delante del hombre? Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que Pedro vio cuando tenía a Cristo delante de él. Se dio cuenta: aquí está Dios delante de mí en la persona de Jesús. Intenta lavarme los pies, y no le entraba en la cabeza. Y Jesús le convence diciéndole: si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Esto es necesario, Pedro, porque luego va a ser parte de tu vida como cristiano. Era la última hora de Jesús, era la hora extrema, cuando ya no había más tiempo de explicar más cosas. Es la hora en la que hay que dejar todas las cosas claras, hay que hacer testamento y hay que dejar claro lo que hay que dejar claro. Y Jesús sabía: ahora tengo que explicar lo que no se puede perder. Voy a explicar mi muerte a través de la Eucaristía. Voy a dejar la tarea del amor y la vamos a expresar a través del servicio, de ponerme yo a lavarme los pies a los discípulos. Cuando Él se vuelve a poner el manto, se sienta a la mesa y dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís verdad, porque decís bien, porque yo lo soy. Pues que si yo soy Señor y os he lavado los pies, es porque la manera de Dios de ser Señor es estar sirviendo, y el Señor es el primero que tiene que servir. Si yo soy el Maestro y os he lavado los pies, es para enseñarlos con mi ejemplo, siendo yo el primero. Servid como yo os he servido a vosotros. Es la última hora de Jesús. Cuando ha dicho lo más importante, le ha dicho: la vida cristiana no se va a entender sin esto. Cuando Él sabe que todo se va a acabar, le van a traicionar, le van a juzgar, le van a condenar, le van a ejecutar en la cruz. Jesús va a la cruz. Nosotros decimos teológicamente que Él llevaba todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero qué curioso. En la cruz Jesús va a estar hambriento, sediento, desnudo, preso, herido, no enfermo, y rechazado por su pueblo. Todas las necesidades que Él había descrito antes, cuando decía: cuando me visteis en esta necesidad, me ayudasteis o no me ayudasteis, todo eso a la vez ocurre en Él en la cruz. No es casualidad. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer dice: el significado profundo de la cruz de Jesús es que Dios, no hay ningún sufrimiento nuestro que Dios no haya hecho suyo. Jesús lleva la cruz y muere allí, aplastado por todas estas necesidades, como tantos hermanos nuestros han muerto a lo largo de la historia, ¿no? Jesús muere con ellos también en la cruz. Pero el relato no acaba ahí. Ya sabéis que hay un minuto más de relato, ¿verdad? En la madrugada de la Pascua, cuando todavía está todo a oscuras, hay 3 sombras que se mueven en el Gólgota, 3 mujeres, ¿verdad?, que van hacia el sepulcro de Jesús y van a realizar con Jesús el último acto de servicio que podían hacer, porque a Jesús lo habían enterrado deprisa, tal vez sin limpiarlo bien y sin embalsamarlo y sin ponerle los aromas ni nada, y se dicen: vamos a hacerle este último servicio, porque ya después ya no podemos ayudarle más, no podemos hacer nada por él, vamos a hacer este último servicio a Jesús. Cuando llegan al sepulcro, se lo encuentran abierto y dicen que hay 2 jóvenes que les dice:
buscáis a Jesús el de Nazaret. No está aquí. Ha resucitado. Literalmente en griego dice, se ha levantado. El Jesús histórico que vosotros habéis que ha nacido ya no está aquí. Ha traspasado nuestra vida normal, ha trascendido la vida humana y ahora ya no es solo Jesús, ahora es Jesucristo. Está de vuelta en Dios y no le puedes tocar físicamente en su persona aquí como le habéis tocado hasta ahora, pero le vas a encontrar en la oración, le vas a encontrar en los sacramentos y le vas a encontrar en el hermano necesitado, porque Él te espera ahí. El desnudo, el hambriento, el sediento, el enfermo, el extranjero, que hasta ahora eran lo que podríamos decir un antitestimonio, un motivo para dudar de Dios, es decir, ¿por qué esta persona se está muriendo de hambre? ¿Por qué este tiene que estar refugiado? ¿Por qué este está desnudo y no tiene para vestirse? ¿Dónde está Dios? ¿No? Pues Dios está ahí y te está diciendo, estoy esperando que me vistas, estoy esperando que me des de comer, estoy esperando que me acojas. ¿Vale? Lo que antes era un antitestimonio ahora es una teofanía, es un lugar donde encontrarse con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, podríamos seguir diciendo muchas cosas. Yo ya he perdido la cuenta del tiempo y no sé cuándo vamos. Pero yo creo que si tenemos alguna pregunta podría ser un momento bueno, ¿no? Para, si alguien todavía tiene paciencia para escuchar o responder o preguntar, porque yo ya me habré extendido todo lo que puede más. Eskerrik asko, Kaixo, Jon. Ja, Jon juntzaigu, eta nahi utzi dit, zure zerbitzura. Aurrenengo gauza eskerrak eman, San Pedro parrokira torri zehalako, bai, horrek doaia emate izu, baina zu denbora hartzen dezu gure zerbitzura eta San Pedro parrokira etortzeko, zen ni beti esate doaiak oso garrantzitsua dira, baina denbora danontzako ere bai. Eta eskerrik asko. Eta igual pixkat izotza puskatzeko. Ni pixka gelditu naiz, porque nik askotan komentau izan dut, zerbait iten dezunean, gertetze izulako. Askotan esatezu, bueno, eman baino gehiago, si jaso indet, lasaio, porque jaso indet. Baina esan dezunean, que no es sano, ni pixkat hor geldiu naiz, como, pues igual no es muy sano, baina, hor ze esate. Bai, bueno, nire intentzioa beste bat zan. Esan nahi nuen, zuk joaten zarenean norbait zerbitzera edo ari zerbait ematera, baina zerbait jasotzeko espektatibarekin, ja aurrez pentsatzen, bueno, hau jasoko dut eta honegatik egiten dut, bai? Hor ja pixkat interesa dago. Horrian nahita esaten duzu, ja badakit zer jasoko dudan da horregatik egiten dut, bai? Ez da zuk esan duzun moduan, askotan gertatzen zaigu, joaten gara norbaiti zerbait ematera, zerbait eskantzera, laguntzera, eta geu jasotzen dugu gehiago, ezta? ¿Cuántas personas dicen, pues yo voy a un hogar de acogida, a dar de comer o a acostar a los que vienen a dormir allí, a pasar la noche, y cuánto recibo de ellos, ¿no? Eso es parte del misterio del servicio, eso es sobrenatural, eso no se puede explicar, eso es bueno. Y además se ve que lo hacemos con corazón agradecido. Sería preocupante si uno va a hacer algo con ya la expectativa de, pues yo voy a sacar tanto. Porque en el momento en que deje de sacar va a decir, pues no me merece la pena estar aquí. Está, holako zerbait. Zentzu horrekin. Ematek, zioz esateko, animaros. Te han respondido. Yo soy profesor de secundaria. Es importante decir las cosas con claridad porque a veces uno no piensa que lo ha dicho bien y alguien sale preocupado y diciendo, uy, pues yo pensaba que tal, ¿no? Bueno, orduan bukatutzat emango damos por finalizado o os habéis quedado con algo. Eskerrik asko, etortzeatik, a ber, urrengoan etortzezean. Bai, nik bakarrik eskerrak emango dizkiot jaunari eta zuei ere bai, hemen etorri zaretelako, Jaunak ematen digu doi hau eta saiatuko gara badaukagun artean zabaltzen, bale?
Hori, beti, hori esan behar nuen, beti hori indispensable, bai? Jaunari abestuko digu ordan, ezta? Beti gure abesti jator horrekin, ezta? Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik, eskerrik